Dina Mesa, periodista y defensora de derechos humanos en Honduras. Señora Dina, ¿usted qué hace acá en Cartagena en estos momentos? He sido invitada por PEN Internacional para asistir a iFestival y estoy aquí porque en Honduras hay una situación crítica para los periodistas, para los comunicadores sociales que están siendo perseguidos, asesinados, amenazados por ejercer la libertad de expresión. Y Colombia está en Honduras. Desgraciadamente hay una colombianización en Honduras. Se ha importado el paramilitarismo. Hay bastante protección para esta gente que está haciendo sicariato. Nosotros, por ejemplo, nos hacen en los vehículos, nos sabotean los vehículos, nos mueven los tornillos para que parezca que tenemos un accidente y de esa forma que parezca que no fue un crimen, sino que nos mató un accidente. Entonces llegaron con capacitación y con acuerdos de seguridad con Uribe a nuestro país y se ha fomentado el paramilitarismo. Uribe con el gobierno que inició el golpe de Estado, con Roberto Micheletti, hicieron convenios de cooperación en seguridad y ahí se llegó la colombianización a nuestro país, desgraciadamente. O sea, tenemos situaciones súper parecidas a lo que está pasando acá. Los falsos positivos, allá se están dando en Honduras. Lo que son esto de que se meten en nuestras casas y nos roban la información. Hay mucho robo de la información de nuestras computadoras. Nos asaltan las casas y no se llevan nada más que no sea información digital que les va a servir como una prueba de seguridad. Y la otra es que se está diciendo que hay guerrilleros en el Bajo Aguán, por ejemplo, donde hay una lucha por la tierra. Entonces se está diciendo que allá hay un movimiento guerrillero, que no se está luchando por la tierra, sino que está llegando gente de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. O sea, se está enviando ese mensaje de que en realidad no hay una lucha por derechos económicos, sociales y culturales, sino que lo que se está haciendo es que se militariza la zona, porque allá hay un montón de militares. Hay operaciones, una operación Satrush, donde está todo el ejército hostigando al campesinado y se dice que es que están protegiendo porque ahí hay reductos guerrilleros que se están formando. O sea, un discurso que se utilizó en la década de los 80 ahora volvió, pero con una colombianización en Honduras. Sino que ser muy objetivos. Por ejemplo, defensores y defensoras de derechos humanos debemos defender a todo el mundo, de derecha, de izquierda, de todos lados, hasta militares, policías y todas aquellas gentes que amenazan también. Tenemos que defenderlos si están violentados sus derechos humanos. Igualmente, como periodistas lo que nos toca es informar objetivamente. Democracia es que fluyan las ideas y que sean las ideas que quiere decir la gente, los pensamientos que quiere decir, que todo eso fluya sin ningún problema. Pero en nuestro país, en mi país, no existe eso. O sea, cualquier acción que hagamos, si denunciamos, si decimos esto es lo que está pasando, el Estado está violentando los derechos humanos, entonces nos dicen estas personas, nos criminalizan nuestra actividad y dicen estas personas están contra el país, tienen una campaña contra el país. Y entonces, ¿qué pasa? Viene ese discurso desde arriba y baja hasta las esferas. Yo, por ejemplo, una vez un jefe policial ordenó mi detención en una posta policial y me encerró. Me quitó mi teléfono y me iba a quitar mi cámara porque yo tomé una fotografía cuando se estaba riendo de un detenido, porque el detenido le habían echado gases lacrimógenos en su cara y entonces no podía, venía a tientas y no podía caminar y cuando llegó, porque obligué a que me lo mostraran porque no le habían permitido un médico, entonces cuando llegó obligado lo trajeron y entonces empezó a reír el jefe policial y todas sus más o menos unos 12 policías que estaban reunidos ahí empezaron a reírse. Entonces yo andaba una cámara en mi cartera y les tomé fotografías cuando se están riendo. Entonces el hombre, el jefe policial, ordenó, deténganla, quítenle la cámara y llévenla a la Bortolina. Entonces esas son las acciones que hacen esta gente que no tiene un castigo por las acciones que hace contra los derechos humanos o contra la libertad de expresión. En Honduras nos tiran gases lacrimógenos a los periodistas cuando estamos cubriendo una fuente o estamos cubriendo una manifestación que está siendo reprimida. Entonces nos toletean en la calle. Nos golpean a camarógrafos, a periodistas y todos los que ejercemos la labor informativa.
Y eso no trae consecuencias. ¿Qué ha pasado con esta gente que ha hecho esto? Han sobreseído los casos. O sea, se lleva el juicio y los dejan en libertad. Aquí no pasó nada. Entonces, las víctimas se quedan ahí, golpeadas. Algunas han muerto producto de los golpes y otras han tenido que abandonar el país. Tenemos más de 200 personas en el exilio y siguen saliendo familias completas al exilio porque están siendo presionadas, porque pertenecen al movimiento de resistencia en el país